la resolución ejecutiva regional, el caso de una nulidad de oficio respecto de un trabajador. A ver, ¿quién nos expone los hechos de manera genérica? ¿Voluntarios? ¿Doctores? Bueno, Bueno, se trata del caso de dos trabajadores de la región, quienes ostentan el cargo de ingenieros en la categoría 2. Se da el caso de que a uno de ellos mediante resolución de agosto del 99 lo destituyen, ¿no? Y después de 11 años aproximadamente, mediante una resolución ejecutiva regional, vuelve a ser reincorporado a la institución. Es más, asimismo se analizan, ¿no? Estas resoluciones y se va viendo de que hay irregularidades en la reincorporación, porque el argumento es que el ingeniero que ha sido reincorporado a la institución había presentado el diploma de bachiller de ingeniería clasificado. Asimismo, automáticamente había subido de nivel. Bueno, en el tiempo que había sido de destitución, contaba con el diploma falsificado. ya. A ver, vamos a hacer un resumen de los hechos. Tenemos un ingeniero, un trabajador de la región, que en el año 99 fue destituido porque este señor había juntado en su file un diploma de bachiller y tenía la condición de ingeniero nivel 2 SPC, nivel remunerativo SPC, servidor profesional nivel C. ¿Ya? Detectaron que nunca había, el documento era falso, el título era falso. Entonces, a raíz de eso, lo destituyen. Claro, lo destituyen. Claro, le hicieron su procedimiento administrativo. En este caso, le han iniciado procedimiento disciplinario y con eso le destituyen. Después, ¿qué ocurre? Después de unos años, en el año 2011, él es reincorporado a la región. Y es reincorporado al amparo de una ley. ¿Se acuerdan ustedes? Ha habido, durante el gobierno de Fujimori, hubieron el caso de los despidos inconstitucionales, En ese tiempo salió una ley en la cual, por el tema de promover la inversión privada, agilizar los trámites en la administración pública, incentivaron al personal a que se acoja a los incentivos laborales. Entonces les pagaban una determinada cantidad y con eso ellos presentaban su renuncia a la administración pública y el objetivo de esa norma en ese tiempo era justo desburocratizar la administración. Y había un tema también de que, un ejemplo claro era la SUNAT, en esos años, haciendo un corte, ¿no? En esos años no había todavía la SUNAT, existía la entidad, no sé, oficina de contribuciones, no sé cómo se llama. Entonces, a todo el personal que ha habido los han sacado. Del 100% se van a quedar solo el 10%. Y después la administración pública de entonces, ¿qué hizo? Modificó todo el marco normativo de los impuestos. Entonces, habían como 100 impuestos y 100 exoneraciones. O sea, en la época de Alan García, o sea, digamos, el magisterio reclamaba incremento de sueldos, lo que hacía el Estado en ese entonces sacaban una ley, ya había que aumentarles el sueldo, pero ¿con qué vamos a cubrir? No hay que crear tal impuesto. Entonces, había un desorden a nivel tributario. Entonces, para agilizar la administración, como objetivo, se colocaron primero simplificar el marco normativo tributario y de lo que eran hartos impuestos, al final solo se definieron en 5 tipos de impuestos.
hicieron la reforma de sus procedimientos de cobranza, pero adicionalmente un motor importante para que todo el sistema legal cumpla era el tema de personal. Entonces, del 100% de las personas, la gran mayoría los invitaron al CES, y eso fue en toda la actividad pública, ¿no? Se retiraron un montón de personas. Y a los que se quedaban, les hicieron procesos de evaluaciones. Y si no pasaban las evaluaciones, los despedían. Pero en ese caso eran despidos sin ningún tipo de beneficios. Y solamente se quedaron con un grupo reducido de personas a los cuales les capacitaron y ingresaron al sistema. Entonces todo el sistema de contribuciones tributarios ha mejorado. Entonces fue una de las mejores instituciones de esa época, ¿no? Entonces en este caso concreto de nuestro amigo, igual, él salió posterior a este problema, después cuando cayó la dictadura y todo ese tema, salió una ley por presión de la población, porque se detectaron varios casos en los cuales las personas de manera voluntaria no se acogieron a estos incentivos, sino que fueron coaccionados por las personas. Y entonces salió una primera lista, después hubo otra presión, salió otra lista, hasta han salido como 4 listas para reincorporar a todo este personal de esa época. Muchos casos que sí han sido de personal que han sido coaccionados, pero en muchos casos irregulares. Y en este caso justo es un caso irregular. Entonces esta persona se hizo incorporar dentro de esas listas, como si hubiera sido despedido arbitrariamente por parte del Estado en forma coaccionada, y salió en la lista. Y entonces la nueva generación en esa época, los funcionarios entonces revisaron, su nombre está en la lista de la ley de los despidos inconstitucionalmente, entonces tenían que cumplir con el procedimiento de reincorporarlo. Y sacan una resolución y lo reincorporan a este señor. Y la norma decía que ellos podían optar por reincorporarse a su puesto de trabajo en el mismo nivel que estaban trabajando, siempre y cuando haya una plaza vacante, o lo otro es poder tener una indemnización por el tiempo que han dejado de trabajar. Podían optar por cualquiera de esas dos modalidades. Y entonces en esta circunstancia, y la norma exigía para ese entonces que tenía que publicarse cada institución al 2010, tenía que publicar la lista de plazas vacantes que tenía, cosa que podían reubicar a todas estas personas, sea en una entidad pública o en otra entidad pública, pero podían ser cubiertas. Y durante ese tiempo esas plazas no podían ser cubiertas por terceros, sino le daba la prioridad a estas personas que habían sido despedidas inconstitucionalmente. Entonces esta persona, cuando salió esta ley, había la obligación de parte de la entidad aparente de reincorporar, pero según la regla tenía que reincorporarse a un nivel, al mismo nivel que había salido. Entonces era ingeniero 2, nivel SPC, tenía que ser SPC. Entonces lo reincorporan a este señor al amparo de esa lista, pero allí surge un error, no le reincorporan en la plaza de SPC, sino le reincorporan en la plaza de SPA, que es un nivel superior. Ustedes saben que en el sector público, en el decreto legislativo 276, lo que existe la carrera administrativa. Las personas ingresan al nivel inferior y conforme pasan los años y las evaluaciones van ascendiendo de niveles. Entonces este señor de lo que era C pasa a A. Entonces la administración se da cuenta y dice no, hay un error. Entonces sacan una resolución posterior con la cual le bajan de categoría, de SPA a SPC. Y frente a eso este señor presenta su recurso de reconsideración. Y adicionalmente la resolución que le baja de nivel le dispone que devuelva la diferencia que había adquirido de un importe de un periodo a otro, del nivel por el periodo que ha venido percibiendo su remuneración de 4.000 soles. ¿Ya? Pero paralelamente a estos hechos está ocurriendo que hay una denuncia de algún ciudadano, alguien que determina que esta persona no había sido despedida por un tema de coacción, por el abuso de autoridades entonces, y que le correspondía estar en la entidad pública, en la lista de los despedidos inconstitucionalmente, sino que había sido despedido porque en el año 99 había presentado documentación falsa. Y entonces el órgano de control del gobierno regional, el órgano de control interno del gobierno regional de Cusco, emite una hoja informativa. Acá no realiza una acción de control, sino es simplemente una hoja informativa donde hace una pequeña investigación y realmente revisa que acá las entidades, los órganos de asesoría legal y jefatura de personal no habían emitido los pronunciamientos respectivos. Y a raíz de ello
recomienda el órgano de control que se debe anular su reincorporación de esta persona, porque él ha sido despedido por falsificación de documentos y no por... Y entonces la administración pública, frente a eso, ¿qué hace el funcionario? Pasa personal, pasa asesoría legal, digamos, emite su opinión. Y emite la opinión al amparo de ¿qué? De la ley 2744, que dice que la entidad pública tiene la potestad de declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos. Y entonces emite una resolución, la resolución que tenemos acá a la vista, donde hace todo ese análisis y luego concluye de que declara la nulidad de oficio de la reincorporación de este funcionario. Y adicionalmente establece, respecto al recurso de reconsideración que había planteado respecto a lo que le estaban bajando de nivel, que es inviable pronunciarse de ese tema y que ya no corresponde emitir ningún pronunciamiento porque se está resolviendo el fondo, que es anular la reincorporación. Y luego dispone igual que devuelva los 4.000 soles y que se notifique a las partes. Esos son los hechos. A ver, ya tenemos claro los hechos. A ver, comentarios respecto a este tema. Ya hemos visto qué requisitos debe cumplir la nulidad de oficio. Y en este caso, ¿se ha cumplido, no se ha cumplido? A ver, comentarios. Está claro los hechos, ¿no es cierto? Claro. Ya. El hecho es de que cuando ha sido destituido este señor, ha sido por la falsificación. Y entonces cuando él se le restituye, se le reincorpora, él escribe hechos que no eran reales. Y entonces la nulidad de oficio practicada por la entidad frente a esa incorporación está basada en una ley, tiene amparo legal en el sentido de que se estaba atentando contra una norma, ¿no? En el sentido de que él no era despedido en forma arbitraria, sino había una causal establecida en ley por la que se le había despedido, ¿sí? De manera que esta nulidad de oficio yo le encuentro que tiene un amparo legal. Tiene amparo legal, ya. Acá el doctor dice que tiene amparo legal. A ver, doctor. Doctor, esa la ley para la reposición de aquellas personas que han sido despedidas de forma masiva y en algunos casos de forma involuntaria. En este caso, el administrado no está dentro de esas personas que están facultadas para hacer ese tipo de solicitar esa petición. Además de ello, también precisan de que el hecho de que le han subido, digamos, el nivel, manifiesta, ¿no?, el decreto legislativo 276, en el cual manifiesta de que debe ser a través de concurso público. Entonces, también hay una contradicción. Estábamos comentando que el decreto legislativo 276, uno de sus principios de esa norma es justamente el tema de promover que las personas hagan una carrera administrativa, y toda entidad, toda persona ingresa a la administración pública al nivel más bajo, y conforme pasan los años, la experiencia y previos concursos de ascensos, las personas van progresando y de un nivel van subiendo a otro nivel. En este caso concreto al señor, cuando le despidieron, tenía el nivel SPC, y cuando lo reincorporaron a nivel SPA. Entonces ahí también hay otra observación del órgano de control institucional. Es correcto. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Pero a ver, aquí hay que analizar un tema. Perdón, doctora, para establecer, por ejemplo, el documento falsificado, previamente yo asumo que se ha llevado un proceso penal para que haya determinado su responsabilidad. Proceso penal. A ver, ¿qué opina? Para determinar la falsificación del documento, porque, bueno, uno es inocente hasta no se pruebe lo contrario, ¿no? Claro. A ver, en el caso, claro, un hecho primigenio que ocurrió es que este señor, no tenemos más información, pero de lo que se lee, se dice que este señor ha sido destituido porque había presentado su título falso.
Ahora, en la administración pública, a ver qué opinión tienen. Nosotros somos jefes de recursos humanos de una entidad pública y nos avisan que tal compañero está con información falsa, que digamos no es abogado. Entonces nosotros como jefe de recursos humanos, ¿qué hacemos ante ese hecho? Una opción podría ser, ya yo voy y denuncio a la fiscalía y que la fiscalía le determine la responsabilidad. Yo como a la OSI también le puedo comunicar para que la OSI haga la investigación. Yo como jefe de recursos humanos tendría que esperar que culmine el proceso penal para aplicar una sanción. No necesariamente, ¿no es cierto? No necesariamente. No olvidemos que el derecho penal es de carácter fragmentario. O sea, una vez que se han agotado las otras vías se va al proceso penal. Que sí, el proceso penal tiene prioridad sobre el proceso administrativo, eso es cierto, ¿sí? Los procesos, si ya esto es conocimiento del ámbito jurisdiccional, todo proceso administrativo tiene que paralizarse. Pero en el caso concreto, si yo detecto, soy jefe de recursos humanos y detecto que tal persona no tiene o se ha presentado con información falsa, vamos a otro ámbito. Digamos, yo soy jefe de logística y ustedes saben que en materia de derecho administrativo rige el principio de informalismo. Y además hay otro principio, el principio de la presunción de veracidad. O sea, toda la información que usted me presente como proveedor, como contratista, como administrado, en cualquier documento, yo presumo que es verdadero. Es la presunción de veracidad. Pero paralelo a ese principio de presunción de veracidad existe el principio de... ¿Cuál es el otro principio que contrarresta este hecho? El principio de fiscalización posterior. O sea, yo te creo que tú lo que me estás presentando es un documento veraz, pero yo como administración pública tengo que verificar que el documento que tú me lo has presentado es veraz o no. Y es más, ha salido una norma en la cual establece que del 100% de los procesos administrativos que tiene la administración pública, la administración tiene la obligación, no me acuerdo si es el 10 o el 30%, de revisar anualmente de esos procesos si cumplen o no cumplen con el requisito de veracidad. Entonces, tenemos como una moneda. Por un lado tengo el principio de presunción de veracidad, por la parte de atrás de la moneda tengo el principio de fiscalización posterior. Pues tú me presentas los documentos, yo soy jefe de logística, tú me presentas tus contratos, toda tu documentación para el proceso de selección en fotocopias simples. Yo presumo que esa información es veraz. Luego hago las revisiones. Y si luego en ese proceso de revisión yo detecto que esa información es falsa, entonces tengo que empezar a aplicar las sanciones que correspondan, pero previo procedimiento administrativo. O sea, yo no puedo de frente aplicar la sanción. En el caso concreto, le hemos detectado que el título de bachiller es falso. Pero ¿cómo yo puedo detectar? Lo primero es, como decía vuestra compañera, el caso lo remito al órgano de control institucional y el órgano de control que me haga un informe, una acción de control sobre ese tema. Y ellos hacen la cruce de la información, solicitan la información a la universidad, piden si esa persona se ha acreditado o no, a la Asamblea Nacional de Rectores, aunque ya no existe ahora eso, es la Superintendencia Nacional de Educación, pido y me remiten. Y si esas instituciones públicas me dicen que esa persona nunca obtuvo el título profesional, ¿es suficiente medio probatorio para decir que es un documento falso? ¿Sí o no? Sí, correcto, ¿no es cierto? Es información. Entonces, con eso yo lo que hago es iniciarle su proceso administrativo disciplinario. Entonces, aunque ahora se ha habido una modificatoria con la nueva norma, con la ley de servir, pero igual le inicio el proceso administrativo. Ya no existe. Antes con la 276 existían dos comisiones, la comisión especial para funcionarios y la comisión permanente para trabajadores. Ahora se ha simplificado y el procedimiento ha cambiado. Con la ley de servir, el procedimiento ya es único y lo hacen a través del jefe de recursos humanos. Entonces le hago su procedimiento, le comunico a la parte, ya teniendo mi informe de OSI, o sin el informe de OSI, yo como jefe de personal he cursado el documento a la universidad me dice que esa información es falsa, que no es ese título. Entonces con esos documentos yo le inicio el procedimiento administrativo y le comunico al administrado para que haga el uso de su derecho a la defensa. Entonces ahí él dirá, pues, sí, no,
presentará los medios probatorios, de repente estoy equivocada, me han dado información errada. Y en base a eso recién yo puedo, luego de haberle hecho, de escuchado a la persona sobre sus descargos, haber hecho, dado el uso de ejercicio de defensa de sus derechos, recién puedo emitir la resolución. Emito la resolución disponiendo la destitución. Dígame, ¿ese acto inmediatamente se ejecuta o qué tengo que esperar? Tengo que agotar la vía administrativa. Le notifico, pasan 15 días, apela, le confirmamos, entonces ya con eso se ejecuta el despido. Lo cual no significa que allí terminó, porque ojo, estamos ante un tema de delito. La persona ha presentado un documento falso para acreditar una situación inexistente y favorecerse. Entonces se cumplen los requisitos para un tipo penal de falsificación de documentos. Independientemente de la destitución que yo he aplicado, tranquilamente la administración también goza de la facultad de remitir todos los actuados que se ha detectado al Ministerio Público para que se inicie la respectiva denuncia penal. ¿No se remite al procurador para que inicie el proceso? El procurador, a ver, de acuerdo a las normas, quien hace la defensa judicial de las entidades públicas es el procurador, quien hace la denuncia, que es el camino. Y entonces lo remitimos al Ministerio Público a través de nuestro procurador público. Y el Poder Judicial a través del Ministerio Público van a determinar la responsabilidad penal, que es distinta a la responsabilidad administrativa. Ojo, muchas veces a veces decían de que existe, o sea, ustedes saben, por el principio nemis idem, yo no puedo aplicar por un mismo hecho sanciones, ¿no es cierto? Pero en este caso las responsabilidades son distintas y eso bastante se ha discutido en el tema, por ejemplo, cuando hay acciones de control institucional, hay hasta triple responsabilidad. Hay una responsabilidad administrativa, estamos hablando del mismo sujeto, mismo hecho, pero ¿qué es lo que difiere acá? El tema de la causa, o sea, el tema de la norma infringida. En el ámbito administrativo es diferente la infracción que se ha cometido a la contravención que se ha hecho en el ámbito público. Por eso es que ahí no se vulnera dicho principio.